Corintios. El tema central del capítulo 10 es tomarlo como ejemplo. Versículo 1 al 4.1, versículo 1 al 4, edifica con dones espirituales. Punto 2, versículo 5 al 13, tomando la vida en el desierto como un ejemplo. Punto 3, versículo 14 al 22, huyan de la idolatría. Punto 4, versículos 23 al 33, problemas de comer comida sacrificada a los ídolos. Pablo está comentando acerca de las normas generales de lo sacrificado a los ídolos. Está presentando su vida como ejemplo. Veamos ahora los versículos 1 al 4. Edifica con dones espirituales. Leamos los versículos 1 al 4. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Pablo les recordaba cuando el pueblo de Israel habían salido de Egipto y habían pasado por el desierto. Dijo que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube. Aquí la palabra todos aparece 4 veces. Todo el pueblo de Israel habían salido de Egipto. Todos habían participado milagrosamente de la gracia espiritual de Dios. Pero no todos entraron a la tierra de Canaán. También dijo, estuvieron todos bajo la nube. La nube simboliza la protección de Dios y su presencia. Cuando el pueblo de Israel estaba pasando por el desierto, los protegió del calor por medio de la columna de nubes. No solo eso, Dios, permaneciendo junto con su pueblo, los guió por medio de la columna de la nube. Dijo que todos atravesaron el mar. La primera dificultad que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar cuando salieron de Egipto fue el Mar Rojo, y está diciendo que todos atravesaron ese mar. Adelante estaba el Mar Rojo, atrás venía persiguiendo el ejército egipcio. Todos estaban a punto de morir. Para Israel estaba entre la pared y la espada. Pero Dios hizo que Moisés orara, e hizo Dios que Moisés dirigiera la vara que tenía hacia el Mar Rojo. Y Dios separó las aguas del Mar Rojo, pudiendo así el pueblo pasar por tierra seca. Dios, con su gran poder, abrió el camino y los guió. En el versículo 2 dijo, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Significa que se unieron con Moisés. Moisés fue siervo de Dios que guió al pueblo de Israel. Dios levanta al líder y por medio de él guió al pueblo de Israel. Por eso significa que viven unidos con Moisés. Y también todos ellos fueron bautizados en la nube. La nube simboliza la presencia de Dios. El pueblo de Israel
cruzó el Mar Rojo en tierra seca, y allí dijeron que recibieron el bautismo. La Iglesia Bautista afirma que tiene que ser por inmersión para que el bautismo sea efectivo. La palabra griega de bautismo es baptizo. Esta palabra tiene dos significados grandes. Esto es, inmergir, inmersión, pero también significa se moja, limpia. El bautismo viene desde el tiempo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no solamente el bautismo tiene que ser precisamente por inmersión. Cuando Juan el Bautista estuvo bautizando en el río Jordán, la gente que se habían reunido no preguntaron ¿qué es esta nueva regla?, sino que lo recibieron sin preguntar. Que el pueblo de Israel diga que ha recibido bautismo en el Mar Rojo significa, uno, después de ver el milagro de Dios en el Mar Rojo, el pueblo de Israel habían dejado todas sus costumbres de Egipto. Punto 2. Simboliza que se han acercado y confiado más con Dios. Punto 3. Simboliza que los fieles han purificado recibiendo muchas pruebas. En el versículo 3 dijo, todos también comieron el mismo alimento espiritual. El pueblo de Israel comieron del maná que Dios les envió. El maná era pan que descendió del cielo, y esto simboliza a Jesucristo. Hay dos motivos por los cuales Dios hizo descender el maná. En el momento que les dio de comer el alimento físico, fue para que recibieran a Cristo, que es el alimento espiritual, y por medio de él pudieran vivir eternamente. En el versículo 4 dijo, tomaron la misma bebida espiritual. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto y estaban sedientos por no tener agua, Dios hizo salir agua cuando hizo que golpeara la roca. La roca simboliza a Cristo. Está enseñando que los fieles deben tomar de la bebida espiritual para que su espíritu pueda vivir. Bebida espiritual simboliza a Jesucristo. El que beba del agua espiritual que Cristo da, ya no tendrá más sed. Es porque tiene una fuente que brota desde su interior, agua de vida eterna. Si toma de la bebida espiritual, se habrá saciado su sed y revivirá su vida con gozo. Esto significa que por obra del agua espiritual, su vida estará satisfecho y gozoso. Porque el agua que este mundo ofrece nos deja sediento aunque bebamos. Pero el agua que nos da Jesucristo ya no traerá más sed, porque brotará eternamente desde nuestro interior. En el versículo 4b dijo, bebían de la roca espiritual. El pueblo de Israel bebieron del agua que brotaron de Refidín y Cades Barnes en el desierto. Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7. Números capítulo 20, versículo 10. La roca simboliza a Jesús. Cristo en espíritu los estuvo acompañando y guiándolos en todo momento. Cristo, brindando alimento espiritual y agua espiritual, les estaba dando vida a sus almas. Ahora veamos los versículos 5 al 13.
tomando la vida en el desierto como ejemplo. En el versículo 5 comienza diciendo, sin embargo. Entre los versículos 1 al 4 pasaron por una especial gracia de Dios, su cuidado y gracia milagrosa. A este pueblo de Israel, que Dios derramó grande y poderosa gracia, hay un a pesar de. A pesar de, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Si el pueblo de Israel ha recibido gran poder y gracia de Dios, deberían haber vivido como un pueblo fiel de Dios, pero ellos no vivieron así. Nosotros, aquí en el versículo 5, podemos aprender dos verdades. Primero, aún el pueblo que fueron rescatados bajo una gran gracia milagrosa, si pecan, sería destruido. Segundo lugar, si pecan, aunque sean la mayoría, no agradan a Dios y los destruirían. Esta palabra, paradójicamente, significa que si una minoría vive en la verdad, Dios se alegrará y los salvará. Jeremías capítulo 5, versículo 1. Aunque sea una mayoría, si se aparta de la verdad y pecan, no será de agrado para Dios. Significa que Dios desechará a esa mayoría. Por lo tanto, la verdad no está en la mayoría. Versículo 6. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. La salida del pueblo de Israel de Egipto en el tiempo del Antiguo Testamento y andar por el desierto fue para que sirviera de ejemplo para los fieles. Aquí dijo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo. El pecado viene de pasiones carnales. Por eso, hay un dicho que dice que para cometer el pecado hasta es capaz de subir a un alto precipicio. Pero Moisés dijo que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Hebreos capítulo 11, versículo 25. Los placeres del pecado son efímeros y vendrá con seguridad el juicio de Dios. Podemos ver como ejemplo bíblico del Antiguo Testamento grandes el juicio a Sodoma y Gomorra y también el diluvio en el tiempo de Noé. El pueblo de Israel, después de haber salido, ¿cuáles fueron los 4 pecados que cometieron en el desierto? Primero, adoraron a ídolos. Segundo, cometieron adulterio. Tercero, tentaron. Cuarto, se quejaron, murmuraron. Por estos 4 pecados, el pueblo de Israel quedaron muertos en el desierto. Aquí, cuando se habla del pueblo de Israel, se refiere a varones de 20 años de edad para adelante. Pero Josué y Caleb entraron a Canaán. El primer pecado que cometieron fueron la idolatría. Veamos más específicamente. Versículo 7. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. El pueblo de Israel recibieron gracia en las nubes y en el mar, comieron del alimento espiritual y bebieron de la bebida espiritual.
Entonces el pueblo de Israel deberían haber temido a Dios, seguir su palabra y obedecerle, pero no lo hicieron así. Fueron destruidos por adorar a ídolos. El pecado que más aborrece Dios es la idolatría. Por lo tanto, si hoy en día idolatran, serán destruidos. En el versículo 7b dijo: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. Ha sido citado de Éxodo capítulo 32, versículo 6. Después de que el pueblo de Israel fabricaron el becerro de oro y lo adoraron, se entregaron en desenfreno. Especialmente aquí dice, se entregaron en desenfreno. Esta palabra desenfreno significa que juega como un niño. Especialmente significa que bailan desenfrenadamente. El pueblo de Israel habían hecho el becerro de oro y estaban bailando alocadamente y entregándose al desenfreno, al libertinaje. Como aprendimos anteriormente, ¿cuáles son los ídolos actuales? Son todo lo que amamos más que a Dios. Dependemos más que a Dios. Esos son los ídolos. Todo lo que nos gobierna más que a Dios y todo lo que le seguimos más que a Dios son todos ídolos. Por ejemplo, Dios dijo que no trabajara el domingo. Si el del colegio o del trabajo nos dice que vayamos a trabajar los domingos y tengamos que asistir obligatoriamente, podremos decir que el colegio o el trabajo está dominando más que la palabra de Dios. Esas son nuestras actuales ídolos. Podremos decir que toda ganancia que hayamos obtenido violando los mandamientos son sacrificios entregados a ídolos. Así que todo lo que nos lleve arrastrando a hacer, sabiendo que remuerde la conciencia espiritual, son ídolos. Antes adoraban a ídolos fabricados que eran visibles. Hoy en día los fieles adoran a muchos ídolos invisibles. Segundo lugar, dijo que habían cometido el pecado de adulterio, inmoralidad sexual. Versículo 8. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Aquí dijo que en un solo día habían muerto 23,000 por cometer inmoralidad sexual. Números, capítulo 25, versículo 1 al 9. Allí dice que murieron 24,000 por haber cometido inmoralidad sexual. Los 24,000 muertos es el número total de muertos hasta el día después. Esta generación se convirtió en tiempos de libertinaje, donde muchos cristianos han caído en inmoralidad sexual. Así que los fieles también deben tener cuidado de no caer en el pecado de la inmoralidad sexual. Jesús dijo que si ya ha cometido adulterio, si con el corazón ha tenido sentimientos de deseo sexual. También en Santiago 4:4 dijo que han cometido adulterio los que han formado amistad con el mundo. Así que todos los fieles, si se han apartado de Dios, ya han cometido adulterio. Recuerden siempre que si los fieles caen en adulterio, Dios los juzgará con toda seguridad.
En el versículo 9 dice que habían pecado, el pecado de probar, tentar. Tercero, el pecado de poner en prueba, de tentar. Números capítulo 21, versículos 5 al 9. El pueblo de Israel se habían quejado y resentido por el maná que le fue dado en el desierto. El pueblo de Israel al principio habían dicho que era más delicioso que galletas de miel, pero después lo rebajaron a compararlo con galletas con sabor a aceite. Y luego, en Números capítulo 21, versículo 5, rebajó hasta pésima comida. Por eso, Dios los enjuició enviando a serpiente de fuego. Que pruebe a Dios significa preguntarse, ¿Dios está en medio nuestro o no? Probar es dudar si Dios lo hará, como lo dijo o no. Probar es dudar de la presencia de Dios y su palabra de promesa. Hubo muchos que murieron probando al Señor. Nosotros debemos creer que la palabra registrada se hará real. Dudar de que lo que la palabra de la Biblia se hará o no se hará es probar al Señor. En el versículo 10 está hablando del cuarto pecado, que fue la de quejarse, murmurar. Quejarse, murmurar es el pecado de falta de fe en la soberanía de Dios. Dios levantó a Moisés y a Aarón para hacer sus obras, y ellos hicieron lo que Dios les había mandado. Pero el pueblo de Israel se habían quejado de sus líderes, Moisés y Aarón. Quejarse contra los líderes que Dios levantó es quejarse de Dios mismo. Nosotros siempre debemos llevar la responsabilidad y creer en la soberanía de Dios. Por ejemplo, pensemos en José. José tuvo muchos motivos para quejarse, odiar, pero él nunca se quejó, confiando que todo lo había permitido Dios y que se hacía según su voluntad. José se esforzó con todas sus fuerzas en los lugares que le fue asignado. Él pudo perdonar sinceramente a las personas que le habían hecho mal. Él tuvo éxito, pero nunca se envaneció, porque siempre pensó que fue Dios quien le llevó al éxito. Él no se desanimó en momentos de desesperanza y desesperación, porque él creyó que Dios lo acompañaba. Hoy en día los cristianos también cometen mucho el pecado de probar y de quejarse. Así que, dice en el versículo 11, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Versículo 12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Cualquiera que piense que está bien firme, ya ha comenzado su caída. Siempre debemos lamentarnos con lo que no pudimos y con las faltas que tenemos. Si hemos tenido éxito y que haya salido bien algo, debemos reconocer que todo ha sido por la gracia de Dios. Porque cualquiera que piensa que está firme tiene su autoestima alta y no depende de Dios. Dios siempre desea que vivamos esperando y confiando en Él.
Versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. Dios es fiel. Dios es bueno. Aquí tentar es la prueba de la tentación. En la prueba hay dos clases posibles. Una es la prueba que Dios le da a su pueblo para aprobar. Otra es la que viene del propio egoísmo. Satanás, usando ese egoísmo, hace caer al pueblo de Dios. Pero lo importante es que todas las pruebas están bajo el control de Dios. También en todas las pruebas hay un propósito de Dios. Dios desea que su pueblo, a través de esas pruebas, pueda madurar en la vida de fe. Por eso, cuando estemos probados, Dios nos da una salida y fuerza para soportarla. Cuando estemos siendo probados, ¿cuál es el camino de salida que Dios nos provee? Primero, vivir acorde a la palabra de Dios. Debemos buscar lo malo que hayamos hecho y arrepentirnos, y parándonos bien en la palabra, podremos salir victoriosos. Segundo camino es acercarnos a Dios. Debemos buscar con anhelo de todo corazón a Dios y entrar en su presencia. Entonces Dios nos ayudará y con su gran poder nos dará la victoria a todas las pruebas. También, cuando venga distintas pruebas, sabiendo que Dios nos dará la prueba que sea posible aguantar, debemos avanzar sabiendo que saldremos victoriosos. Luego, creer que Dios nos permitió estas pruebas para hacernos perfectos e irreprensibles. La prueba para los fieles es para dar gracia y bendición. Si no hubiera pruebas, no se formaría el carácter del creyente. Por lo tanto, cuando venga la prueba, debemos estar gozosos completamente. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 3. Dios ha escogido lo mejor para darnos. Y Dios tiene propuesto darnos algo mucho mejor. Por lo tanto, nosotros debemos alegrarnos completamente. En caso de que la prueba haya venido a raíz del egoísmo, Dios lo ha permitido para corregir la parte débil del fiel. Dios desea que miremos a la cruz, nos arrepintamos sinceramente y recibamos la guía del Espíritu Santo. Dios desea que salgamos de nuestra crónica costumbre y pecado y nos perfeccionemos. Además, cuando venga la tentación, debemos resistir con paciencia y debemos avanzar hacia la salida. Con toda seguridad, Dios nos dará la salida. No debemos tratar de resolver asuntos humanamente. Debemos sostenernos bien de la palabra de Dios, arrepentirnos y acercarnos a Dios. Del versículo 14 al 22 enseña acerca de la huida
de la idolatría, de que huyan de la idolatría. En cuanto a todos los pecados, debemos pelear esforzadamente hasta derramar sangre. Hay 2 pecados que menciona la Biblia, de los cuales debemos huir. Primero, el pecado de adulterio y del adulterio, que es inmoralidad sexual, y la idolatría. Aunque uno no quiera, pero si está cerca del templo de ídolos, tiene más posibilidad de cometer pecado. Versículo 16-17. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. El que participa de la ceremonia de la Santa Cena participa del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso, la Santa Cena es unirse en un solo cuerpo con Cristo. Pero comer de lo sacrificado a los ídolos es lo mismo que participar de ese sacrificio. Por eso, si las personas comen de la comida de lo sacrificado a ídolos, es lo mismo que se unan con el diablo. En el versículo 18 dijo: consideren al pueblo de Israel como tal. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? Ellos son el pueblo de Israel. Antes, el pueblo de Israel no vivieron por fe y hasta comieron de la comida sacrificada a los ídolos. Esto era lo mismo que hubieran participado del altar de los ídolos. Pablo les estaba recordando ese suceso. El que come de lo sacrificado a ídolos tampoco negará participar de las fiestas idólatras. Como las personas que comen de la Santa Cena participan de la unión con Cristo, lo mismo, las personas que comen de lo sacrificado a los ídolos participan del altar del ídolo. Por eso, como hemos aprendido, los fieles no deben comer de lo sacrificado a los ídolos. Versículo 19 al 20. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio de los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo sea algo. Aquí Pablo está explicando qué es un ídolo y qué es lo ofrecido a los ídolos. Como aprendimos en 1 Corintios capítulo 8, versículo 4, los ídolos no son nada, son solo piedras y maderas. Pero lo peor es que estos idólatras están adorando al diablo por medio de estos ídolos. Por lo tanto, comer de lo sacrificado a los ídolos es lo mismo que participe del altar de los ídolos, y también están relacionándose con el diablo. Por eso en el versículo 20, Pablo le dice a los corintios: no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Nosotros somos fieles que hemos participado en el cuerpo y la sangre del Señor, por haber participado de la Santa Cena del Señor. Pero, ¿cómo es posible que por comer de lo sacrificado a los ídolos estemos adorando al demonio que está detrás del ídolo? No podemos participar de la mesa del Señor
y también de la mesa de los demonios. Versículo 22. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuerte que Él? Comer de la mesa de los ídolos y beber de su mesa es airear al Señor. El Señor mandará severo castigo. Ahora veamos del versículo 23 al 33, mencionan los problemas de comer de lo sacrificado a los ídolos. Versículos 23 y 24. Todo está permitido, pero no todo es provecho. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. No todo lo que dice que es correcto es provechoso. Aunque diga que es lo correcto, hay muchas cosas que no son de provecho para otras personas. Por lo tanto, es importante que sea constructivo, efectivo, edificante. Lo constructivo, que sea de edificación, es provechoso para otro. Aunque los fieles digan que es lo correcto, pero no es provecho para otro, no debe hacerlo. Pero en cuanto al problema de cuestiones de la verdad, hay que proceder. Todo aquel que ha recibido la salvación debe buscar el bienestar de la otra persona en lugar de buscar su propio provecho. Primeramente, debemos buscar que sea provecho para Dios y su obra salvífica. Luego, que sea de provecho, de edificación para otro. Versículo 25. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Dice que en esa época, en el mercado de la ciudad de Corinto, hubo muchas comidas que vendían, que estaban ofrecidas, que habían sido ofrecidas a los ídolos. Pero Pablo está diciendo que está bien que coma si no ha sabido que fue ofrecido a los ídolos. Cuando Dios creó todo, lo hizo bueno. Todo es de Dios. Lo material en sí no es malo. Por eso, aunque hubiera sido comida ofrecida a los ídolos, pero que comieron sin saber, eso está permitido. Pero si comemos sabiendo que es comida ofrecida a ídolos, eso sí es participar de la mesa del demonio. También es de pérdida para la conciencia de otra persona. ¿Qué deberían hacer los fieles cuando reciben invitación de incrédulos? Pablo dijo que comiera sin preguntar lo que estaba puesta sobre la mesa. Pero si en medio de la comida la persona dice que fue comida ofrecida a los ídolos, debe dejar de comerlas. Eso es porque no es consideración para la conciencia del otro, pero no del que comió. Versículos 28 y 29. Entonces, que no coma por consideración entonces significa que no coma por consideración a la otra persona. Nosotros tenemos la libertad de hacer todo lo que esté permitido, pero debemos controlar esa libertad por los fieles. No debemos hacer caer a otro por mi propia libertad. Versículo 30. Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo
por lo cual doy gracias a Dios. Aunque haya hecho las cosas con gratitud, pero recibe calumnia de otros, en esa ocasión hay que dejar de hacer. En el versículo 31 es un verso. Lo voy a leer. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Dijo que el que tiene la salvación viva para la edificación del otro. Luego, que lo haga para la gloria de Dios. Este es nuestro mayor propósito. Aunque tengamos toda la libertad permitida a hacer lo que sea, pero no glorifica a Dios, no debemos hacer. No significa eso que tenga que ceder la verdad por otros. Todo lo que hagamos tenemos que hacer para glorificar a Dios y que sea de provecho para otros. Leamos el versículo 32 y 33. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Esta palabra no significa que cediendo la verdad se vuelva conciliador. Esto significa que cuanto al problema de cosas que no llevan al pecado, que respeten las opiniones de las personas. Dijo, no hagan tropezar a nadie. Significa que cedan entre unos con otros y vivan en armonía. Pablo se esforzó para que muchos recibieran la salvación y en todas las cosas no buscó su propio interés. Concluimos con la clase número 9 de Primera y Segunda de Corintios. Muchas gracias.